Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica en el ciclo 2, el nivel número 6, Generación Obediente, y esta es la lección número 2, la concepción cristiana de los hijos. Quisiera empezar con esta breve definición del diccionario Webster acerca de lo que es un hijo. Un hijo, dice, es la prole de los padres, ser creado a imagen de Dios, nuevo en la gracia, no formado en principios, débil en conocimiento, juicio y experiencia. Pensemos por un momentico en el concepto que tiene Jesús acerca de los niños. Jesús tiene un concepto notable de los niños. Dijo a sus discípulos que quien quiera que se humillara como un niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Jesús ejemplificó el concepto que tiene el padre de los niños en el conocido incidente recordado en Marcos 10, 13 al 16. Como título tiene Jesús y los niños. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo en las manos sobre ellos. Jesús ama a los niños e interactuó con ellos tomándoles afectuosamente, bendiciéndoles y sanándoles. Él dio ejemplo de cómo los padres deben conducirse con sus propios hijos. En todas las naciones del mundo, el concepto que tienen los padres cristianos de los hijos ha sufrido intensa influencia de su cultura y las experiencias personales. Estamos en el tiempo donde los niños son despreciados. Sí, los niños son despreciados. Nunca antes en la historia de la humanidad habían sido abortados, abandonados, abusados, violados, explotados, malnutridos, víctimas de enfermedad, traficados y forzados a combatir armados como ahora. Los hijos del siglo XXI son considerados una maldición más que un galardón. Son usados como peones y propiedad política para ser canjeados o descartados. Las Naciones Unidas promueven el control de la natalidad, la esterilización y el aborto como soluciones a defectos congénitos, enfermedades y escasez de agua y alimentos. Desafortunadamente, esto hace que cada vez se tengan menos hijos. Y esto trae pobreza cultural y económica. Esto refleja las medidas culturales de cada país y que ya no se mantiene ni siquiera la media cultural de 2.1 hijos por cada familia. Este es el promedio básico de soporte cultural. Entonces, las naciones están muriendo de viejas. Continuamos. Tenemos una gran situación alrededor de los hijos y es la rutina materialista de la familia, especialmente de los padres, donde de acuerdo a estudios no pasan más de 5 minutos al día con ellos, los papás. Esto hace que se erosione el alma y el corazón de los niños. Entre un cuarto y un tercio de familias están gobernadas por madres en muchos casos solteras, con muy poco tiempo y energía para criar a sus hijos. Aunque en plan de Dios es impartir bendición a través de los padres, la generación actual es conocida por la generación sin padres. Cada vez un mayor número de parejas retrasan el tener hijos y el tener muy pocos, para que ambos padres puedan generar ingresos. Nosotros los pastores tenemos que hacer una prioridad en la enseñanza de que los hijos son un don valiosísimo. La visión divina de los hijos en la creación y el pacto es muy importante. La Biblia presenta en una concepción de los hijos radicalmente distinta de la que actualmente tiene la cultura global. El niño es creado a imagen divina y cada hijo es distinguido con una dignidad y un valor. Los niños son el mandato divino. Mire lo que dice Génesis 1:28: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Los niños son un fruto de estima del Señor. Mire lo que dice el Salmo 127:3: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. La primera relación que hubo a un hijo fue con Abraham. Mire lo que Dios dijo:
Génesis 17:6 dice: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Abraham esperó 25 años por la promesa y con gozo lo recibió a Isaac. Los hijos deben desearse y recibirse con gratitud, como un depósito precioso cuyo valor es incalculable. Los padres deben invertir en su pequeño toda su vida espiritual y sus recursos terrenales. Cada hijo debe ser considerado como una promesa en el desarrollo del plan divino de redención. La instrucción y el discipulado de los hijos es el medio que Dios ha escogido para extender su plan de pacto. Cabe resaltar que el nombre de Abraham es padre de multitud de naciones, y después el Señor le dice que su pacto está con él. Miren lo que dice Génesis 17:4. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás padre de una multitud de naciones. El pacto de Dios tiene un centro en la paternidad. Las familias están hoy en crisis debido a que la pérdida de la relación de pacto y el deterioro de cumplir el rol de padre. Escuchen bien mis padres esta parte. Cuando los padres no proveen un liderazgo piadoso a la familia, el conocimiento de Dios deja de ser transmitido a la siguiente generación. Continuamos. Bueno, pero ¿cuál es la solución de Dios para esta crisis? La restauración del corazón de los padres para con los hijos, como dice Malaquías 4:6. Es lo que dice Génesis 18:19. Yo lo he elegido para que instruyan a sus hijos. Note, eligió a nosotros los padres para que instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia. Así dice el texto. A fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Noten muchas cosas acá. El padre instruye a sus hijos, a su familia, a fin de que mantengan el camino del Señor y pongan en práctica dos cosas relevantes: la justicia y la rectitud. Así que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dios recompensó a Abraham por su obediencia al enseñar a sus hijos como reyes. ¿Sí? Como reyes. Les enseñó los principios de Dios, les enseñó la obediencia y fueron reyes. David, Jesús fueron su descendencia. Los padres cristianos están llamados a formar reyes, a formar naciones. El mandato divino de llenar y dominar la tierra es obedecido cuando los padres reconocen el propósito divino de sus hijos y les enseñan sus caminos. Recuerde el propósito fundamental: la gloria de Dios se revelará a través de familias cristianas que cubren la tierra. Aquí tenemos otro aspecto. Los hijos fueron creados por Dios para aprender de sus padres. El niño pequeño depende de sus padres para sobrevivir y crecer. El niño humano es el que más necesita protección, mayor que cualquier otra especie. El cerebro de un niño está menos desarrollado al nacer que el de los animales. Dios creó al niño con gran potencial para aprender de sus padres y cumplir su propósito especial. Dios lo diseñó para recibir instrucción de sus padres para la vida, las relaciones y sobre todo la eternidad. En la relación con sus padres el niño aprende que es amado y apreciado. Crece con un claro sentido de seguridad. En el brazo del padre, de la madre, el niño aprende a imitar el lenguaje, los modelos sociales, los valores, el carácter y la adoración de sus padres. El niño aprende sin haber nacido. Él aprende a reconocer su voz, como lo hemos sabido los que somos padres. Se alimenta cuando usted lee la palabra de Dios y cuando oye música que tenga vida. Oye a sus padres orar por él y siente sus toques. El bebé reconoce instintivamente el rostro de su madre y la voz de su padre. Cada niño ha sido diseñado por Dios para ocupar un tiempo y un lugar señalado en la historia. Continuamos. Mire qué poderoso es este comentario. Cada niño ha sido diseñado por Dios para ocupar un tiempo y lugar señalado en la historia. Mire lo que dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Quién? Dios. Dios nos escogió para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor. Josías fue profetizado 3 siglos antes. Jeremías fue destinado a ser profeta de las naciones sin haber nacido. Pablo fue apartado desde las entrañas de su madre, como dice Gálatas 1:15. Sansón, Juan, Jesús son propósitos revelados antes del nacimiento. Esto fue solo por ellos.
Dios escoge, fue por todos, Dios escoge el tiempo histórico suyo y mío, nuestros padres y nuestro lugar de nacimiento, todo para su plan. Josías llegó a los 8 años a reinar porque oraba desde pequeño por su nación. El padre y el abuelo de Josías no fueron malos, pero su bisabuelo sí, y su bisabuelo fue un rey bueno. 31 años gobernó e hizo lo recto delante del Señor. Segunda de Reyes 22:2 lo dice. Él estableció una reforma basada en la palabra de Dios, provocó una reforma espiritual y cultural como nunca antes en la historia de Israel, antes de la venida del Señor Jesucristo. Claro que sí. Escúcheme esto. Dios busca padres inspiradores que motivan niños, que muestren celo por la justicia y la rectitud, como lo había leído en el anterior video. Una generación obediente de jóvenes, hombres y mujeres que abracen la visión del reino y respondan con pasión, sabiduría y obediencia al amor de Dios. Ellos son los que liderarán las esferas de nuestra nación, las esferas de nuestra sociedad, y reformarán una cultura para Cristo. Vamos a ver algunos principios a continuación. Bueno, miremos este principio, el principio número 1. Todo niño necesita amor incondicional y salvación de su naturaleza pecaminosa, los cuales han provisto a través de Jesús, a través del Hijo de Dios. Todos los niños tienen una naturaleza pecaminosa por causa de Adán y Eva. La fe obediente de un padre libera la gracia de Dios para toda la familia, como lo fue con Noé o con Abraham. El pacto de Dios es con el hombre y su descendencia. Los padres cristianos no creen en su capacidad, creen en la palabra de Dios que les ayuda a conducir a sus hijos. Mire el principio número 2. Todo niño necesita una visión de lo que puede llegar a ser y a alguien que cultive la singularidad, la inspire y le ayude a creer en Dios para alcanzarla. Cada niño es único y tiene una vocación divina. Escuche bien. Cada niño tiene una vocación divina. Todo niño debe saber que fue diseñado por Dios para un tiempo y lugar en la historia. A veces Dios toma la iniciativa y declara su propósito a los padres. Por lo tanto, los padres necesitan pedir a Dios la guía y la sabiduría. Los padres deben reconocer y afirmar la singularidad de sus hijos y provocar dones y atributos de cada niño. Todo padre debe cuidar el corazón de su hijo de todo lo destructivo de su entorno. Su alma y su espíritu deben alimentarse de la verdad y con experiencias de aprendizaje de la virtud desarrollen su potencial para Cristo. Principio número 3. Dios edifica de adentro hacia afuera. El corazón es el centro de mando desde donde el niño gobierna su voluntad y sus elecciones. El padre debe cultivar la verdad, el amor, la bondad y la hermosura en el corazón del niño. El reto mayor de un padre es ayudar a su hijo a que su corazón se mantenga en rectitud y justicia. ¿Recuerdan el texto de Abraham? Siempre motivado por el amor. Implantar la autoridad de Cristo, que aprendan a obedecer. Un hijo debe aprender de los padres a autogobernarse, a gobernar sus pensamientos, sus elecciones, sus decisiones, su conducta y su propiedad. Mire el principio número 4. Los niños necesitan verdades y vocabulario bíblico como base para adorar a Dios, así como para imaginar y razonar cristianamente. Dios dotó al hombre del lenguaje de la creación. ¿Para qué? Para poder hablar con Él, para tener amistad con Él, para alabarle y para adorarle a Dios. Usamos el lenguaje para razonar, para comunicarnos, para gobernar y para bendecir a otros. Cuando usted le enseña a su hijo la definición de palabras bíblicas e ideales cristianos, él pensará así y no como la cultura. Imaginará, pensará y razonará cristianamente. Esto generará ideas y sus elecciones y su comportamiento reflejarán tales ideas. La palabra de Dios moldea la mente y el corazón del niño, recuerde esto siempre, para la grandeza. Principio número 5. Los niños se comunican y aprenden no solamente a través de palabras, sino también a través de los ojos y oídos espirituales. Dios nos dio la comunicación no verbal en la espiritualidad humana. Los padres deben estar atentos a ver y a oír lo que los hijos tratan de comunicar.
Mirar con ojos y oídos espirituales lo que dicen. Los padres asimismo enseñan con sus actos, los niños captan rápidamente la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Nuestros auténticos valores y creencias los aprenden rapidísimo. Los padres adoptan los modelos de sus padres a veces, sin darse cuenta. A veces sí se dan cuenta y quieren hacerlo y repetir algunos modelos. Solo la obra de Dios y de la palabra harán modelos conforme a la naturaleza de Dios. Espero que este tema de generación obediente siga edificándoles, animándoles a los que tienen hijos, a los que no tienen, para cuando los tengan. Es una bendición para mí compartirles este principio. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Chao.